este video vamos a estar probando el nuevo dron de DJI, el Aid 3, posiblemente el mejor dron precio-calidad que encuentres hoy en día. Toda la nueva tecnología que agregaron en este nuevo modelo lo vamos a poner a prueba en diferentes situaciones complejas mientras viajamos. Esto nos va a dar una respuesta definitiva si es tu dron o no. Spoiler alert, lo están subestimando. Nuestra aventura comienza en los bosques de Pandora colombianos, en el centro del país, donde vamos a grabar esta vez bajo la tierra. Buena gente, estamos acá por ingresar al bosque de Pandora. Es un lugar que, por el parecido que tenía con los bosques de la película, le dieron el nombre, así que vamos a ver si hace justicia, ¿no? A Val David. ¿Qué onda, mi gente? Y la natilla. Ay, no. Bueno, y vinimos acá a probar el nuevo DJI Air 3, el nuevo dron que acaba de sacar de DJI, así que estoy bastante emocionado. Tiene nuevas características comparado al otro dron y ahora la vamos a ver. Algunas de las características principales que trae este dron son las dos cámaras, un 24 mm angular y un 70 mm para llegar aún más lejos sin sacrificar calidad. La batería se incrementó un 48% comparado al modelo anterior. Trae grabación en video vertical en 2,7K y fotos en 48 megapíxeles. Y además tiene un rango de alcance hasta 20 kilómetros de distancia. En esta ocasión decidimos ir a La Tronera, un lugar donde la luz es ínfima, para poder probar el modo nocturno y ver cómo se desempeña con poca luz. Bueno, recién llegamos a la cueva, hay poca iluminación, así que vamos a ver cómo se desempeña el ISO a 1600. Ahí están por bajar en la cuerda en rappel, así que vamos a ver cómo sale. Ahí comenzó a bajar, son más o menos 160 metros, la tienen. Llegamos al eje cafetero, una de las regiones más hermosas de Colombia. Como no podemos volar en el Valle de Cocora ya que existen aves protegidas en la zona, nos fuimos a otro sitio con un experto en el tema para generar el menor impacto posible. Bueno gente, estamos acá en el Quindío, en uno de los lugares personalmente que me parece más hermoso de Colombia, que es acá en el eje cafetero, y tenemos estas palmas más altas del mundo, llegan a más de 60 metros, así que bueno, vamos a volar acá y vamos a ver cómo se ve. Bueno, hay dos funciones que a mí me encantan de este dron. El primero es la cámara doble, porque tener la oportunidad de grabar en 24 milímetros y en 70 para mí es un game changer. Además, el 70 milímetros realmente funciona bien. O sea, yo me preguntaba, la primera vez que volé este dron dije, va a salir bien la calidad, se va a poder usar para los videos. Y la verdad es que me sorprendió la calidad de imagen que tiene. O sea, realmente en el 70 se puede ver la diferencia entre 24 y 70 y creo que vale la pena. La segunda cosa que más me gusta de este dron es la batería. Realmente aguanta bastante, supuestamente 46 minutos de vuelo, obviamente que dependen las condiciones, pero la verdad es que estoy usando una misma batería y ya me marca 30-40 minutos y eso está excelente. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuidado, porque cuando volamos en 70 milímetros es no chocar. Y por suerte con la nueva tecnología tienen los sensores 360 grados omnidireccionales, entonces eso está bastante bueno porque es la primera vez en los Air que tiene esta tecnología. Y es mucho más fácil estar seguro cuando estamos yendo para los costados y eso salva muchísimo, sobre todo en este tipo de lugares. Bueno, algo bastante interesante que está nuevo acá es que podemos usar el Active Track para seguir gente, vehículos o a nosotros mismos y mantener teniendo los 10 bits y en 4K también con los Master Shots y diferentes tipos de modos inteligentes. Es muy fácil que nosotros mismos podemos hacer nuestras tomas y queden en alta calidad. Eso es nuevo, así que está bastante interesante para la gente que está arrancando, que simplemente quiere tener una buena toma, así sea que está viajando solo. Tuvimos 6 horas de viaje, ahora en 1 hora más o menos vamos a llegar al desierto de la Tatacoa. Como ven, el paisaje cambió completamente, ahora estamos medio estilo desierto. Me sorprende eso bastante porque de la nada había naturaleza como todo verde y ahora estamos acá. Voy a intentar sacar ese palo a ver si pasamos, pero... Hay un agujero.
tenemos algo que en toda esta producción, cada vez que llegamos a los lugares está nublado. O sea, acá como ven es un desierto, por lo general no llueve y eso, y hoy justo nos dijeron que está nublado, así que vamos a ver. O pasar la noche ahí hasta que tengamos buena luz. ¿Crees que vamos a tener un buen atardecer? Confío porque hay viento. Confío que hay viento. Y finalmente no cambió nada, no tuvimos amanecer ni atardecer. Pero definitivamente no nos íbamos a ir sin que salgan esas tomas. Bueno, otra función bastante destacada es el nuevo sistema de transmisión O4 HD que tiene, que supuestamente llega a 20 kilómetros de distancia. En este momento estoy intentando filmar las montañas desde lejos y sumando que puedo llegar a una distancia mucho mayor, y con el teleobjetivo la verdad es que marca bastante la diferencia. Esto está bastante bueno. Y en cuestión de las fotos, este bichito llega a sacar 48 megapíxeles y todas las fotos que están viendo ahí fueron sacadas con este dron, y que la verdad es que está bastante bueno. Yo puedo hacer zoom in y la verdad es que el recorte se nota muy poco. Está bueno para cuando estamos posteando en vertical también, eso suma muchísimo. Las fotos de ahí que están viendo están editadas con mis presets, así que bastante bien como salen del RAW directo del dron. Bueno, ahora lo que vamos a probar son los 100 cuadros por segundo, la cámara lenta, 4K, y vamos a probar con esta moto que está atrás. Vamos a probar cómo se ve. Bueno gente, acá vamos directo al punto de qué es lo que me pareció a mí este nuevo dron que sacó DJI, que la verdad es que estuvo la verdad criticado por el hecho de que el nuevo sensor sea como uno de Mini 3 Pro, que básicamente técnicamente es así, pero la verdad es que viene otra tecnología. Tuve la posibilidad de probarlo mano a mano con el Mini 3 Pro, pero es otra calidad, es otra textura. Con respecto a su antecesor, cambiaron varias cositas. Ya el casi 50% de batería extra es un plus bastante grande. Y el hecho de filmar, si bien estamos filmando con un sensor más pequeño, al mismo tiempo cuando estamos filmando de noche, filma muchísimo mejor que el Air 2S. La verdad es que es mucha la diferencia y es increíble cómo mejoraron esta tecnología para hacer sensores más chicos, pero con una tecnología mucho mejor. Bueno, la pregunta final, ¿este dron es para vos? Mirá, si estás buscando el dron que tenga mejor precio y calidad, o sea que tenés un buen precio y al mismo tiempo unas características como el Mavic 3, este definitivamente es tu dron. El 70 milímetros, la calidad de imagen que tiene realmente lo hace un dron perfecto. La verdad es que para la mayoría de las personas es más que suficiente. Si estás buscando viajar un poco más ligero y no tenés espacio mucho en la mochila y demás, quizás el Mini 3 Pro es una buena opción. La verdad es que es un excelente dron, ya lo estuvimos viendo en el canal antes, es una muy buena opción. Y si por ejemplo necesitas una calidad de imagen mucho más superior para hacer comerciales o para otro tipo de cosas y tenés el presupuesto para hacerlo, puedes ir por un Mavic 3 que incluye todas estas características y obviamente un sensor mucho más grande. Pero la verdad, a fin de cuentas, si utilizás contenido para hacer de Instagram o YouTube y demás, es más que suficiente. Para mí, la calidad, como vieron en el video, se ve increíble y yo se lo puedo recomendar porque es un dron con una tecnología tope que la verdad me sorprendió muchísimo. Así que bueno, antes de despedirme quiero agradecerles a DJI y DJI Argentina por darme este dron para probarlo y sponsorear el video del día de hoy. Y también quiero agradecerles a David Elorza y Nati, que estuvimos filmando estos días increíbles, que la verdad es que la pasamos muy loco, la verdad es que lo pasamos muy loco porque no podemos agarrar ninguna tercera amanecer, nada, pero sin embargo nos divertimos igual. Así que espero que hayan disfrutado la aventura del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.